Saludos, ¿qué tal? Hoy vamos aquí en Fuerteventura Digital, a hacer un tema que yo tenía muchísimas ganas de hacer y que no habíamos podido adelantarlo, puesto que, ahora lo sabrán, nuestros invitados no estaban cerca. Fuerteventura Digital, fundado por Sebastián Martín, por nuestro querido Chano, lo hemos asumido desde esta casa, yo, Janey Castañeira, mi compañera Pía también, en labores de redacción. Y bueno, si estamos aquí es gracias a que la familia nos ha apoyado. Para mí es un placer enorme y un gusto recibir en el estudio a Inma. ¿Qué tal, Inma? Hola, buenos días. Encantado de recibirte. Inma es hermana de Chano. Y también a Nari, vecino de Puerto del Rosario. ¿Qué tal, Nari? Muy bien, buenos días. Qué bueno, que también estuvo con Chano en Mucho contacto. mucho contacto Sí, como vecino y como amigo. como amigos, sí. En primer lugar, saludarles. ¿Qué tal? ¿Qué tal están? Muy bien, ha pasado ya una serie de meses. Queremos agradecerte a ti y a Pía el haber tenido la iniciativa y haberse esforzado por sacar adelante la ilusión de Chano, que era mantener el periódico. Y nada, estamos a la disposición de ustedes para cualquier tema que necesiten. La verdad que estamos muy agradecidos, Inma, a ti, a Pepe y también a los otros dos hermanos que aunque no los conocemos, sabemos que también nos han apoyado porque hemos tenido que estar con ustedes para que esto fuera posible. Desgraciadamente Chano nos dejó de una manera repentina y este proyecto estaba a mitad. Si no, ustedes no nos hubieran apoyado no hubiera sido posible, así que muchas gracias. De nada. ¿Qué tal, Nari? También estuviste en ese momento. Quizás a lo mejor puedas decir algunas palabras, ¿no? Bueno, yo las veces que lo veía, que nos cruzábamos por el súper, mira, estoy con un proyecto, quiero dejar esto en buenas manos y tal y cual, lo estoy tramitando y así me daba ráfaga de que tenía proyectos en marcha que no iba a poder cumplir porque la salud ya se lo estaba impidiendo, pero bueno, se ha quedado en las mejores manos, yo creo. O sea, salir adelante y él de donde esté nos está bendiciendo seguro. Sin duda. Sin duda. Este proyecto continúa adelante y lo fundó Chano, ¿no? Es decir, Fuerteventura Digital, yo le pongo mucho valor y es una cosa que hemos hablado en estos meses, desde que se fue, de lo que él aportó. Me gustaría conocer un poco más a Chano a través de ustedes y también poner en valor lo que nosotros sabemos, y es que él inició el primer diario online que hubo en Fuerteventura, que fue Fuerteventura Digital, lo fundó, lo abrió en el año 2000, cuando en ese momento no había No había ningún... nada. Siempre ha sido una persona autodidacta y además con muchísima iniciativa. Una persona que todo el que lo conoció pues sabía que era muy culta, siempre estaba intentando tener conocimiento de lo último y por sorpresa cogió y se metió en el año 2000, que nadie, yo creo que es que había muy poquitos periódicos digitales en aquel momento, ¿no? En Fuerteventura Y él, ninguna. sí. Y de hecho, un tesón y un trabajo tremendo, pero bueno, ¿sabes? Que no desistió nunca, del tesón que tenía y sacó no sé, su ilusión para adelante, ¿no? Me gustaría aprovechar que estás aquí para que nos cuentes un poco cómo era él, porque claro, ustedes obviamente son hermanos, se conocen de pequeños. ¿Cómo era Chano de pequeño? Chano era un pitagorín. Mis hermanos mayores se llevan muy poca edad y son caracteres completamente diferentes, pero Chano siempre era, bueno, y de hecho todos sus compañeros de los salesianos, y él alguna vez lo ha comentado, siempre tuvo un coeficiente intelectual bastante alto, aunque después a lo mejor no lo caminó adecuadamente, él no estudió y tal, pero se formó en aquello en lo que él quería, ¿no? Y siempre desde pequeñito, los familiares, los abuelos de uno de los primos que teníamos eran ingleses y él antes de los 2 años ya hablaba y hablaba en inglés, siempre... Hablaba inglés antes de los 2 años. Sí, como mis primos, su abuela les hablaba en inglés y él estaba con ellos, pues él aprendió también inglés, él te contaba los cuentos en inglés, es una persona que siempre tuvo esa capacidad y de hecho él se venía para España, a lo mejor se quería volver de nuevo al extranjero porque siempre estuvo yendo y viniendo
Y él cogía y se ponía los últimos 3 meses o 6 meses a ver películas en versión original y recuperaba el inglés. O sea, sabes que una capacidad para aprender increíble. Y o sea, siempre nosotros le decíamos a él Pitagorín, porque es que, sabía de todo, y en casa, por ejemplo, estuvo en una de las etapas en las que estaba viviendo aquí, después se iba a ir a México, que en México estuvo muchos años y tal. Vivió con nosotros en casa 6 meses y todas las noches era, mi hijo mayor también es un poco como él, y entonces todas las noches era el debate de tío-sobrino y uno iba preguntando, el otro iba contestando y no terminaban nunca. O sea, es que era una cosa tremenda. O sea, y sí, o sea, bueno, el que conoce a Chano sabe que siempre no terminaba de hilar, porque Le iban venían lanzando un tema muchas como ideas otro, ¿no? y hablaba muchas ideas, eso es verdad. Y has comentado un asunto que para mí es interesante, el idioma, porque uno de sus grandes intereses, y quizás sea de sus aspectos más conocidos, porque de cara al gran público o a toda la gente en su última etapa, por lo menos los últimos 20 años, que estaba en el mundo de los medios de comunicación, pero él vivió en Sudamérica, tuvo proyectos empresariales y también tuvo una etapa turística en Fuerteventura, fue director de hotel y eso es algo que Sí. mucha gente no sabe. ¿Qué nos puedes es contar verdad. sobre ese tema? Sí, mira, él estuvo, o sea, él vivió muchos años en Venezuela y se fue con 23 o 24 años para allá. Y él en Venezuela, o sea, tuvo empresas, o sea, la empresa que él tenía con otro socio construían, o sea, dirigían condominios, lo que eran los que son ahora los administradores de fincas. O sea, construían, vendían y además gestionaban las fincas. Después se vino para acá, cuando en Venezuela, pues hace muchísimos años empezó a estar la cosa un poco mal. Luego, como no terminó de encajar aquí, se fue para Santo Domingo. En Santo Domingo él fue director de hotel, y ahí él cuenta muchas anécdotas porque conoció mucha gente. Cuenta la anécdota esta de Julio Iglesias porque conoció también a Julio Iglesias, tal. Y también estuvo viviendo en Miami. Eh, y sí, o sea, él en aquella época estuvo muy vinculado al turismo. Y siempre comentaba lo duro que era ser director de hotel porque tenías que saber de todo. Además, muchas veces el director de hotel tiene que vivir en el mismo complejo donde Sí. está y entonces siempre estás trabajando las 24 horas. Pero sí estuvo muchísimos años vinculado al turismo. Y luego aquí estuvo trabajando en varios complejos, sí, 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 sí. en algún hotel del sur que no recuerdo Ujú. cuál. La verdad que, Brisamar, creo que estuvo alguna vez en Brisamar también, pero sí estuvo en varios. bueno, creo que tenemos en nuestro currículum, su currículum que un poco lo hemos rescatado, lo tenemos en la web un poco también para darle ese homenaje en fuerteventuradigital.com a Chano, ¿no? A nuestro querido Chano. Y que también esta entrevista, Inma y Nari, me hubiese gustado hacérsela a él. Yo lo tenía en mente, ¿no? Es decir, oye, nuestro fundador, el primer programa va a ser contigo y que nos expliques cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Entonces, cuando se nos fue, digo, jolín, pues por lo menos rescatar esa misma idea a través de las personas que lo conocieron. Por ejemplo, Nari, que seguramente tú te sabrás mil historias. ¿Qué nos puedes contar de esa etapa? Bueno, yo creo que Chano era un libro abierto, sinceramente, porque te ponías a hablar con él y te quedabas callado porque era el que hablaba, te contaba, pero Chano, estábamos en el bazar, entraba un cliente, ay, pero este tiene acento venezolano, acento colombiano, ya se ponía a entablar conversación con él y dejaba callado al cliente, digo, bueno, ya te digo, no te digo más. Es un maravilloso, como persona y como ser humano, en todos los sentidos, sí. No se puede decir nada malo No de te él. imaginas la cantidad de mensajes de la gente, de todo el mundo. Sí, Era una no se persona muy puede. querida Muy querido. y eso es algo que me gustaría destacar porque no sé cómo decirlo. Tenía un corazón puro, es decir, ya no era incapaz de hacer daño a nadie, era una persona muy buena y creo que dejó esa Pero impronta, ¿no? muy querida, pero poco reconocido, ¿verdad? Sí, Y poco Ese reconocido. poco reconocido a nivel trabajo, sí. Él hacía mil cosas y no se las reconocían. Y luego me decía, mira, yo hago mil cosas, no me las reconocen, y otros no hacen nada y están llevándose el trozo más grande del pastel. Y eso le dolía mucho, la verdad. Pero bueno, yo creo que eso Claro, va un poquito
en el ese de cada uno. El- El Chano pues protesta, pues nada, no vale la pena protestar, no vale la pena enfadarse con nadie, total. Lo que te tenga que dar, que te lo den. Digo, no, coño, pero haces un trabajo y no, me dijeron que me lo iban a dar, todavía no me lo han dado. Y siempre estaba con ese apurillo económico, porque claro, sin dinero no puedes hacer nada, por así Sí. decirlo, ¿no? Pero bueno, es lo que le tocó vivir, la vida tampoco lo trató muy mal en plan familia, ¿no? Creo que el tema del matrimonio, el Sí, niño... él se casó en Venezuela, Sí, tuvo un niño que falleció al sí, poquito eso me contó. y luego Sí. ya pues se separó. Se separó, claro, Ujú, sí. Eso fue un ujú, daño, pero sí, sí eso que lo que... tenía muy Sí, muy asumido, sí. 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 Pero bueno, dentro de lo demás, Fíjate, pues eso es un nada. aspecto que no conocíamos. Él se casó allí. Sí. Y ¿en qué época fue más o menos eso, Isma? Uy, pues en el 70 y poco, o sea, a ver, él no sé si fue en el 77 o 78 cuando se fue para allá. Y luego estuvo unos años viviendo allá y luego ya conoció a Mónica y se casaron. O sea, a ver, la familia de Mónica, el padre vivía allá, ellos eran de Colombia pero vivían en Venezuela y sí estuvieron unos cuantos años casados porque mis padres estuvieron allá y tal. Y de hecho ella después con el tiempo se vino para acá. Aunque estaban separados y tal, ella sí vino y estuvo un tiempo también aquí en Fuerteventura. Y luego ya creo que se fue después a otra isla. Pues fíjate si estamos descubriendo cosas. Yo no sé si Pía estaba, que la tengo en la realización, que me haga señales, me dice que no, Y que no lo sabíamos. eso Pues lo sabía muy fíjate. poquita Sí, sí, gente. ¿Tú sí lo sabías? ¿Lo Sí, a mí sabías? me lo había contado, sí. Claro. Y bueno, pero- ahora entre los recuerdos me han salido fotos que yo ahora Claro, supongo que sea ella guapísima, sí, una mujer, vamos, guapísima, de pelito corto, una morena, actriz de sí. cine, sí, que bueno, todavía ya no era guapo tiene su también, te foto. digo, Sí, cuando sí, era sí. joven. Yo lo Es conocí que, mayor, pero... claro, sí, porque además él era, Esos ojitos era azules, ¿no? exactamente rubio con ojos azules de pequeño y el Sí. otro hermano Pepe moreno con los ojos Sí. oscuros y luego además en Teror ellos iban de pequeño, se iban de temporada a Teror con mi abuela y como eran esto, o sea, no paraban nunca, eran ruines, los conocían en Teror como Zipizape. Sí, pisape. Rubio y moreno, y además eran los niños estos gamberros que iban allí a tal, ¿sabes? Y hay muchas anécdotas de ellos de cuando eran chicos. Lo de La Palma que tuvo que ir a vivir con Elena, su mamá. Ah, sí, Sí, eso es muy vale. bonito, pero no lo contó. Él se vino, una de las veces se vino de visita cuando estaba en México y luego, o sea, a ver, mi madre se fue para La Palma para irse a vivir con mi hermano Pepe y tal. Y él al final pues vio que mi madre no estaba bien, él consideró que tenía que hacerse cargo y al final renunció a su vida allá en México, que ya la tenía organizada, y se quedó con mi madre aquí. O sea, a ver, fue ya cuando ya se vino definitivamente, o sea, a ver, ya él hasta, ¿sabes? Se hizo cargo de mi madre hasta que ya ella falleció. Bueno, Eso es algo siempre- que los siempre se compañeros de dijo- trabajo siempre lo tuvimos presente porque es verdad que gran Siempre- parte de su tiempo lo dedicaba a siempre su decía, madre. dice, Pepe es el niño mimado y yo soy el que me Sí. llevo los palos. No, pero bueno, a ver, eso lo hemos dicho todos los hermanos. Pepe siempre ha sido el niño Eso siempre mimado. lo contaba. Pepe es el niño mimado, el ojito derecho de mamá, y el que se lleva los palos soy yo, el que carga con todo soy yo. Digo, Chano, protesta. Dice, no sirve de nada protestar. Es así. No, no. O sea, nosotros estábamos al tanto porque los compañeros, porque siempre él Sí. estaba pendiente siempre de su madre. Y Sí, creo que, sí, y no sí. sé cuánto tiempo fue, pero estuvo aquí muchos Aquí años, vivió, ¿no? sí, Los últimos aquí. años. Los últimos años de su vida, porque después Sí. la perdió, que también fue un palo Claro. para Chano, imagino que para ustedes. Sí, fue para todos porque fue, o sea, fue un infarto y ya fulminante, o sea, sabes que ya no pudieron hacer más nada. De todas formas, ya ella había tenido un infarto unos cuantos tenido años varios, sí. antes, como 7 años antes, y ya, sabes que ya iba arrastrando todo esto. Pero fíjate Pero sí, tú, ella, o sea, ella vivía en Arucas con nosotros Sí. y en un momento determinado, por su niño bonito, Sí. decidió irse Y con mi ya hermano de- Pepe a La Palma y bueno. De La Palma estaba muy contenta, según contaba mm, Elena, porque Elena era, nosotros, ¿Elena? Elena la mamá de Chano, Ah. Elena vivía en el primero y nosotros abajo en el local. Todos los días Elena bajaba, se pasaba un ratito, tal y cual, y charlaba, pito, flauta, contaba su vida.
y contaba de todo. Y digo, Elena, el temperamento con su carrito, y yo digo, Elena, vas a comprar, vale, compra las papitas, compra esto. Y ¿cómo me vienes con una garrafa de agua, Elena? Con el carrito. Ay, si yo puedo. ¿Cómo vas a poder tú? Dímelo a mí, yo voy y te la traigo para acá, para allá. Bueno, pero eso era todo un terremoto, eso era una mujer. Como estaba, ¿no? Con su aquello, con su debilidad que tenía, era un cañón, era increíble. Dice. Hay que decir también que Chano, aparte de lo que hemos hablado de su pasión turística en Fitur, su trabajo, un innovador, pues también tenía inquietudes literarias. De hecho, llegó a publicar un libro, Sentimientos bajo la piel, que estaba entre sus archivos y que creo, Nari, que se llegó a publicar. Creo que tú lo Sí, sabes. se llegó eso. a publicar, a mí con muchísima ilusión y con mucho detalle, nos regaló ejemplares, me supongo, igual que a mí y a todos sus amigos. Mira, esto es al fin lo he conseguido y la verdad que le hizo muchísima ilusión. Yo reconozco que no lo he leído, pero sí que me lo comentó en su momento. Sí, Y bueno, se lo ahora que lo tenemos, conseguiremos. podemos aprovechar para rescatarlo y publicarlo y buscar la versión que se imprimiera Sí. y un poco recuperarlo, porque era un libro de poesía, De creo. poesía, Sí, y o sea, a ver, el Cabildo de Fuerteventura fue el que le ayudó a lograr o sea, a ver, la edición de este libro. Sí. Pero sí, o sea, a ver, a Chano le gustaba escribir, o sea, a ver, todo el día estaba escribiendo sus noticias en el periódico, pero también le gustaba saber. Yo creo que en ese libro pudo sacar todos esos sentimientos que él tenía, ¿sabes?, guardado y El poderlos romanticismo plasmar. que tenía Exactamente, exactamente, sí, su vida, su Y luego anécdota. también lo ha demostrado, pues eso, en la otra fase que todos sabemos que era lo de la ópera de Fuerteventura y su compromiso que tuvo, ¿sabes? Implicándose, o saber, él era un amante de la cultura y tanto la poesía como la ópera, la música eran parte. Eh, Sí, además Sin duda, responsable en ese sentido. Pues Chano, ahí tenemos una celebración. No, hoy no puedo, tengo ensayo. fíjate que privado. de la gente que más te lo mencionan ahora, ahora que no está, Sí. son los compañeros y compañeras de la Ah, ópera, porque él estuvo desde el principio, estuvo Muy ligado, muy con ligado. José Concepción desde el principio apoyando, incluso tenía tareas también de producción y por supuesto que él se ponía guapo y salía en todas las óperas Sí. y hasta el último momento, porque incluso en la última etapa que estaba Sí, malito, sí. no se perdía una, No, ¿eh? no, Y no iba quería dejar. incluso si no tenía coche, iba caminando hasta No, el y palacio. él lo que nos comentó era que los compañeros de la ópera habían tenido el detalle de ponerlo en ¿sabes?, como figurante, o saber, en un puesto, saber que él podía, con las dificultades que ya tenía por último, para por lo menos salir en su última, ¿sabes?, en esta última ópera, ¿no? Porque sí que nos comentó en octubre eso, que estaba muy contento, que iba a ser la última, porque ya él no se veía saliendo en más, pero que bueno, que al menos habían tenido, ¿sabes?, eso, sus compañeros, ¿sabes?, ese detalle con él, ¿no? No, de hecho, esta que tuvimos, el sepelio que tuvimos el día que Sí, fueron pasó, todos los- sí. y ellos organizaron la misa funeral. Fueron Sí, es ellos los que verdad se que me lo encargaron. dijeron, pero Sí, no pudimos, dice, no. no vamos a hacer una misa funeral porque Sí. hay que hacer una despedida en condiciones que estuvimos todos los que pudimos allí, la verdad que Sí, fue y precioso. comentaban, una de las cosas, de las anécdotas que me comentaron ese día era que no habían llegado todavía todos a casa y ya no les estaba mandando la información de todos los personajes de la ópera, cómo era, lo que había que hacer, lo que no había, y que les corregía continuamente en los ensayos y que bueno, que también fue, ¿sabes?, que eso lo iban un poco a echar de menos, ¿no? Yo creo que sí. Y de hecho, Terminamos. me gustaría también en un siguiente paso de este pequeño homenaje que nos gustaría ir haciendo a Chano poco a poco, ¿no? También hablar con la gente de la ópera y que nos cuenten sus vivencias y traerlos sí, aquí. sí. Un Y día eso nos reunimos, sí. está un poco también De hecho, en el aire. terminamos el funeral, con la misa funeral, mejor dicho, y dijimos, bueno, ¿y ahora qué? Dice, pues nada, ir a hacer un brindis, ¿te acuerdas que estuvimos Sí. en las Arandes? Ahora hacer un brindis por Chano, ya que ya que ha estado con nosotros, y la verdad fue muy bonito, la verdad. Y se nota el cariño que le tenía a todo el mundo, sí, la verdad es que sí. Pues precisamente creo que lo que habíamos comentado bueno, que sabemos que están aquí con el tiempo contado, que van a recoger las cosas que le ha guardado no hay Nari. problema, continuará. Claro, lo que sí me gustaría, pues, despedirme con una pequeña reflexión, una pregunta. No me gustaría volver a ese momento que fue duro para todos de perderlo, Claro. pero es verdad que también cuando alguien se pierde, también deja
algo. Entonces me Hombre. gustaría, Inma, que nos dijeras qué nos ha dejado Chano ahora que se ha ido en estos meses y que ya estamos un poco más calmados. A ver, nosotros de Chano siempre vamos a tener, o sea, a ver, era ese hermano mayor que siempre sabía, o sea, a ver, todas las cuestiones de la familia, o sea, a ver, Exactamente. era, o sea, a ver, ¿cómo decir? El conocedor un poco de todo lo que era la historia nuestra, ¿no? Claro, sí. Entonces, siempre va a quedar ahí y de hecho estos días, pues, nos hemos reunido con familiares por parte de mi madre y lo hemos comentado, o sea, qué pena que, porque Chano seguramente sabía de esto y nos hubiera informado, o sea, a ver, eh, ¿sabes? Ese abarcar conocimientos, o sea, a ver, no olvidarse la memoria que tenía, o sea, a ver, esa Increíble. capacidad. ¿Sabes? Siempre lo vamos a tener presente. Y luego nosotros, o sea, a ver, todas las vivencias de pequeño. Sí es cierto que una gran parte de nuestra vida ya estuvo alejada de él, porque él entró y salió continuamente, pero hasta que él tuvo los 23 años, o sea, a ver, yo tendría, exactamente, yo tenía 12 años, o sea, esos primeros 12 años yo recuerdo perfectamente, ¿sabes? Todo, ¿sabes? Ese vínculo con mis hermanos, ¿no? Entonces, ¿sabes? Te quedan otros aspectos diferentes, ¿no? Que recuerdas mucho. Y luego que cada vez que llegaba y venía, como he sido la única que me he mantenido estable en Gran Canaria, pues siempre he tenido más vinculación conmigo que con mis hermanas, ¿no? O sea, ver, porque claro, él regresaba y regresaba donde estaba mi La madre o donde cuna, estaba sí, la familia. sí, claro. Entonces, a lo mejor, pues sí he tenido conocimiento más directo de cada vez que venía de una etapa distinta, ¿no? Claro. Pues Sebastián Martín, Llanes, Chano, nuestro querido Chano, pues estará siempre en nuestros corazones. Fundador de este medio y espero que esto sea pues simplemente un pequeño homenaje entre otros. Inma, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por seguir con su labor. Y Nari también por toda tu ayuda. Muchísimas gracias a ustedes. Nadie se va hasta que no se le olvida, o sea que siempre lo vamos a tener con nosotros. Hasta siempre. Bien, Bien, gracias. hasta luego.